Número 10. La armadura samurái maldita. En el Japón feudal, un sanguinario samurái se ganó la reputación de ser despiadado en la batalla. Masacraba sin piedad y, tras su muerte, su espíritu quedó atrapado en su armadura. Siglos después, cualquiera que la poseía sufría desgracias, muertes inexplicables, sombras moviéndose solas y susurros en japonés en plena oscuridad. Finalmente, Ed y Lorraine Warren la adquirieron para su museo y confirmaron lo peor. Siluetas oscuras comenzaban a aparecer cerca de la armadura, deslizándose entre las sombras sin explicación alguna. Aquellos que se atrevían a acercarse demasiado afirmaban escuchar susurros en un idioma extraño, como si voces del pasado quisieran advertirles. Pero lo más perturbador no eran las sombras ni los susurros, sino los extraños movimientos que ocurrían con la armadura. El casco cambiaba de posición, las piezas de la armadura se desplazaban por sí solas, como si una mano invisible las tocara. Y no era solo eso, las personas que pasaban mucho tiempo cerca de la armadura comenzaban a ser víctimas de pesadillas aterradoras, sueños tan vívidos que parecían proyecciones del infierno mismo. Algo oscuro se manifestaba a través de ella, una fuerza maligna que se apoderaba de la mente de quienes se acercaban. Número 9. El muñeco Sadou. En la penumbra del Museo de los Warren, un objeto destaca entre los demás por su aura inquietante. El muñeco a simple vista parece un juguete más, pero hay algo en el que provoca un escalofrío inmediato. No es su apariencia lo que aterra, sino la oscuridad que lo rodea. La historia cuenta que Sadou perteneció a un niño que, tras recibir el muñeco, empezó a sufrir pesadillas horribles. No tardó en decirles a sus padres que Sadou le hablaba por las noches, susurrándole cosas que no podía entender. Pero lo más aterrador fue cuando el niño aseguró que, al anochecer, veía una silueta oscura moviéndose por su habitación. Las tragedias comenzaron poco después. La familia sufría extraños accidentes, las luces parpadeaban sin razón y sombras sin dueño aparecían en las paredes. Desesperados, contactaron a Ed y Lorraine Warren, quienes descubrieron que el muñeco era un conductor de energía maligna. Número 8. Tabla Ouija. En 1949, un joven llamado Roland Doe comenzó a experimentar fenómenos paranormales extraños, todo después de jugar con un juguete de tabla Ouija. El objeto, un simple juguete, se convirtió en el punto de contacto con fuerzas demoníacas, desatando una serie de eventos aterradores. Los ataques espirituales eran tan violentos que la familia de Roland buscó la ayuda de sacerdotes. Durante el exorcismo, el joven mostró una fuerza sobrenatural y su cuerpo fue marcado con extraños símbolos. En la investigación del caso, Ed y Lorraine Warren adquirieron el juguete de Roland Doe, que fue guardado en su museo. Testigos aseguran que el objeto emana una energía oscura, y quienes se acercan a él experimentan una sensación de frío intenso o incluso pesadillas aterradoras. Para evitar más tragedias, los Warren lo encerraron en una vitrina sellada, convencidos de que el juguete seguía siendo una puerta a lo sobrenatural. Número 7. La tumba de la bruja. Entre los artefactos más inquietantes del Museo Oculto de los Warren, hay una vitrina sellada que resguarda fragmentos de una antigua lápida. Se dice que pertenecen a Bathsheba Sherman, una mujer acusada de brujería en el siglo XIX, cuyo espíritu, según testigos, nunca encontró descanso. Los Warren recuperaron estos fragmentos tras una serie de fenómenos inexplicables. Las personas que los manipulaban sufrían extrañas pesadillas, visiones de sombras y un sentimiento de ser observados.
Algunos incluso afirmaban haber sido atacados por una presencia invisible. Ed y Lorraine los aseguraron en su museo con rituales sagrados, pero aún hoy, visitantes aseguran que la lápida emite una energía inquietante. Hay quienes dicen que, al mirarla fijamente, sienten una presión en el pecho, como si algo los acechara desde el otro lado. Número 6. Espejo maldito. Entre los objetos más aterradores en el Museo de los Warren se encuentra el espejo maldito, un antiguo espejo que supuestamente permitía a quienes se miraban en él ver espíritus del más allá. La leyenda cuenta que este espejo fue utilizado en rituales oscuros, donde los participantes invocaban a los muertos para comunicarse con ellos. Quienes miraban fijamente al espejo reportaban visiones inquietantes, como rostros demoníacos o figuras espectrales que los observaban desde el reflejo. Ed y Lorraine Warren adquirieron este espejo, y pronto se dieron cuenta de que tenía una energía peligrosa. Aquellos que se acercaban a él sentían una presencia oscura, y algunos incluso afirmaron haber sido atacados espiritualmente después de mirarlo por mucho tiempo. Número 5. La caja musical maldita. En la colección de objetos malditos de Ed y Lorraine Warren, había una caja musical que, según testigos, estaba vinculada con una entidad oscura. Se decía que al girar su manivela, una melodía resonaba en la habitación, y con ella, algo más se manifestaba. Testimonios aseguran que quienes la escuchaban experimentaban sombras moviéndose, susurros extraños y una inquietante sensación de ser observados. Algunos afirmaban ver una figura reflejada en su espejo, una presencia que no estaba allí en la vida real. Los Warren investigaron la caja después de que una familia reportara sucesos aterradores en su hogar. La hija menor aseguraba que una mujer de rostro distorsionado aparecía cada vez que tocaba la melodía. Cuando intentaron deshacerse del objeto, la actividad paranormal aumentó, hasta que finalmente fue resguardado en el Museo de los Warren. Número 4. Velo de la novia. Entre los objetos más enigmáticos relacionados con lo paranormal, se encuentra un velo de novia con una historia oscura y trágica. Este velo perteneció a una joven que murió el día de su boda en circunstancias misteriosas. Algunos aseguran que su alma fue arrebatada por una entidad maligna, mientras que otros cuentan que su esposo la asesinó en un arrebato de locura. Lo que es seguro es que desde entonces, el velo parece haber quedado impregnado con la angustia de su trágico destino. Tras ser recuperado, el velo fue sellado en una vitrina, pero aquellos que se han acercado a él hablan de extrañas sensaciones, como si una presencia invisible aún lo usara. Los susurros cercanos y el movimiento inexplicable del velo siguen siendo un misterio sin resolver, dejando la inquietante pregunta, ¿un objeto maldito o un espíritu atrapado en la espera de su descanso eterno? Número 3. El piano embrujado. En el Museo de los Warren, uno de los objetos más perturbadores es el piano embrujado, un antiguo piano que, según las leyendas, tocaba solo en las noches, produciendo melodías extrañas que helaban la sangre. La historia cuenta que este piano perteneció a una familia que sufrió una serie de tragedias inexplicables. Después de la muerte de uno de los miembros de la familia, el piano comenzó a emitir melodías misteriosas, incluso cuando nadie lo tocaba. Los vecinos reportaron haber escuchado canciones inquietantes a altas horas de la noche, pero al investigar, nunca encontraron a nadie cerca del piano. Ed y Lorraine Warren investigaron este fenómeno y descubrieron que el piano estaba vinculado a un espíritu inquieto, un alma atrapada entre este mundo y el siguiente.
El sonido de la música no solo era una manifestación del espíritu, sino que también estaba vinculado a un poder oscuro que atraía a entidades malignas. Número 2. El ídolo satánico. En el Museo de los Warren se encuentra una de las piezas más escalofriantes de toda su colección, el ídolo satánico, una antigua estatua de una deidad demoníaca que fue encontrada en los oscuros bosques de Connecticut. Según la historia, este ídolo fue venerado en rituales satánicos y se decía que tenía el poder de invocar a demonios y espíritus malignos. Su aspecto es aterrador, con una cabeza alargada, ojos vacíos y un cuerpo distorsionado, parecía tener una presencia oscura que no dejaba indiferente a nadie. Aquellos que se acercaban a la estatua reportaron extraños sucesos, como visiones perturbadoras y un aura de terror palpable que envolvía el lugar. La estatua fue encontrada por un grupo de excursionistas que, al descubrirla, comenzaron a experimentar una serie de tragedias inexplicables. Algunos sufrieron accidentes graves, otros desaparecieron sin dejar rastro, y muchos afirmaron haber sido atacados por entidades invisibles después de entrar en contacto con el ídolo. Ed y Lorraine Warren tomaron el ídolo para investigarlo más a fondo y descubrieron que su poder era mucho más fuerte de lo que pensaban. Los Warren creían que el ídolo era un canal directo hacia el inframundo. Número 1. Muñeca Annabelle. La pieza más icónica del Museo de los Warren es, sin duda, la muñeca Annabelle, una muñeca Raggedy Ann que, según los Warren, está poseída por un espíritu maligno. Todo comenzó cuando una joven llamada Donna recibió la muñeca como regalo. Desde el momento en que la muñeca entró en su hogar, comenzaron a suceder cosas extrañas, movimientos inexplicables, cambios en la posición de la muñeca y mensajes aterradores escritos en papel que aparecían de la nada. Como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse. Pronto, Donna y su compañera de cuarto comenzaron a sentir una presencia maligna en su hogar. Ruidos extraños, puertas que se cerraban solas y una sensación de miedo abrumador las rodeaban. Después de que la muñeca comenzara a mostrar signos de actividad demoníaca, las dos mujeres buscaron la ayuda de los demonólogos Ed y Lorraine Warren. Los Warren descubrieron que la muñeca estaba poseída por un espíritu maligno que intentaba tomar control sobre los humanos que la tocaban. Para evitar que el mal se desatara aún más, los Warren sellaron la muñeca en una vitrina de cristal dentro de su museo, pero incluso hoy en día, muchos afirman que la muñeca sigue siendo un canal para las fuerzas oscuras. Espero que hayas disfrutado el video. Nos vemos en la siguiente historia. No olvides suscribirte y dejar tu like para más contenido.